o de cuestiones contemporáneas que hablan un poco de esto que ustedes les están proponiendo a los alumnos como desafío, ¿no? Esta cuestión de la transformación, esta cuestión de especular y combinar estos elementos en una manera eh, racional en el sentido de una inteligencia de poner en función o en relación a una determinada necesidad. El último ejemplo que yo quería mostrar de esto, o sea, les mostré esto de Boulé, así como les mostré para el otro ejemplo, para esto, digo, están estas componentes que decíamos antes, aquí también, estos dos elementos fundamentales, ¿no? Del horizontal, pero en este caso apoyado al piso, no hay nada que vuele, y esto está muy concreto, se entra por los dos lugares laterales, y después aparece de alguna manera la cúpula que está por encima como pieza, o sea, evidente que hay una jerarquía de partes, un valor de partes y una relación entre esas partes, pero también por cosa rara que sucedió. Te perdimos. Sí, me caí profundamente. Ahí vuelvo a compartir. Decía, el último ejemplo de estos, digo, al que también se hace referencia, es este edificio que otra vez, como comentaba antes, ¿no? Las fechas es exactamente el mismo periodo donde Jacobsen está haciendo esta propuesta y aparece esta pieza, no aparece, o sea, Mies van der Rohe está proyectando, después del intento fallido, que sé que Luis se los comenta, ustedes se los comentan siempre a los alumnos del proyecto de la Bacardí, ¿no? Del 1950 más o menos, que no se realiza y que después retoma años después Mies como proyecto y lo aplica a la National Gallery. Digo porque algunos alumnos de quinto nos dicen, sí, sí, el año pasado nos comentaron los docentes. Digo que en ese mismo periodo aparece este único episodio, y cuando digo único episodio es porque prácticamente no hay ningún otro episodio de Mies van der Rohe que separa y pone a volar, digamos, de alguna manera, haciendo o creando, digamos, esta continuidad y de relación entre un lugar singular ligado a una naturaleza singular, en este caso, hace este volumen negro separado del piso. Puse estas dos imágenes, una está la de la derecha porque se ve bien esto que hablamos del volumen negro, pero esta pieza que se suspende y obviamente está colocada de otra manera, tiene otro tipo de, de, de elementos puestos en juego para su composición, que sería más sintáctico, mientras los volúmenes de cosas serían más paratácticos, pero insisto, la próxima vez lo afrontamos estas cuestiones, pero digo, esto también nos viene en mente, ¿no? Este único episodio de Mies van der Rohe es que esta pastilla negra se levanta del piso y construye de alguna manera estas tensiones distintas entre un interior y un exterior, que en este caso están profundamente marcados por estos elementos verticales que indiqué antes. O sea que este eco, esta reverberación, decía, con otras arquitecturas coevas, o sea, del mismo tiempo, mucho más antiguas, están siempre presentes en estos elementos que son arquetipos formales, como decía al inicio, al cual podemos recurrir siempre como verificación de ciertas bondades de arquitectura, porque de eso se trata, ¿no? De hablar de aquellas cosas que les asignamos un valor positivo en su configuración formal y en su resultado estético, en su resultado de experiencia visiva o de experiencia visual. Para terminar, había propuesto este ejercicio. Empezamos con una silla, terminar con alguna silla. Pero me parecía interesante, de algún modo, esto que decíamos antes, en qué modo, de lo que decía de Tessen, ¿no? O sea, la importancia o el valor de
de la unidad y las partes, del separar y el unir, del carácter, ¿no? Si alguno de ustedes, para no insistir siempre pobre con Muñoz, pero alguna otra compañera que quiera, Tosolini, De Paoli, Uliassi, de las que conozco, veo Juliana Castellano también, que ¿alguien me puede decir, alguno que me quiera aportar respecto a esto? Es decir, ¿cuántas partes tiene esta silla? Dos. ¿Quién es? ¿Quién se presentó? Tosolini. Tosolini. ¿Cuáles son las partes de esta silla? Las patas y Perfecto. yo veo como una única parte, digamos, que componen el asiento y el respaldo. Yo hago el dibujito, usted me dice si es así. Sí. Esto. Dos. Está claro, ¿no? Me parece que lo que ve la compañera es lo que hay, no hay una cosa escondida. Está las patas y el resto. Uno podría ponerlo en términos más generales de arquitectura y dice lo que soporta y lo soportado. ¿Sí? En este caso es una madera multilaminada, creo que son 6, nunca me acuerdo muy bien, pero son una serie de estratos. Siempre me confundo, los palos de golf creo que tienen 7 estratos de madera y eso es lo que lo hace flexible. Bueno, el modelo original de eso también son una cantidad que, no creo que son 7, no me lo recuerdo, pero es una cantidad que lo hace flexible, o sea que esta cosa se mueve cuando uno se siente y se acomoda, y las patas también, las patas tienen una estructura acá en el centro, es como una araña, ¿no? Con un resorte, tiene un corazón único con un resorte. Las que ven acá no son así, si las dan vuelta van a ver que acá, perdón. Las que ven acá dan la vuelta y estos están unidos por un parámetro, un travesaño horizontal, no. Pero el original tiene aquí un cuerpo, como si fuera, insisto, una araña con resorte, que hace cuando uno se sienta, esto se deforma, ¿no? Las patas nunca están rígidas, como ahora. Uno se sienta y se acomoda al peso de la persona a través de este dispositivo, ya te digo, central, que hace que esto se acomode. Pero es claramente dos partes, ¿no? La soportada y la soportada. Y está distinguida ¿por qué? ¿Por qué vio tan claramente la compañera que eran dos partes? Por el material o por el color. Sin duda, esto es madera y esto es acero inoxidable. O sea que el material, entre comillas, ayuda al carácter de la cosa, ayuda a la distinción de esta unidad. Es una unidad porque no tenemos ninguna duda de poder llamar esto silla, ¿no? La unidad silla, al cual todos reconocemos y demás, pero está hecha por partes. La que nombrábamos al inicio tenía más de dos partes. ¿Se acuerdan ustedes? La que vimos al inicio de todos, que yo dije, había una más clara, otra menos clara, pero por lo menos había la segunda, la de las líneas curvas, tenía tres patas: las patas, el asiento y el respaldo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tosolini, Sí, sí. que es mi interlocutor en este momento. Perfecto. O sea que aquí hay una síntesis. Aquí hay una síntesis donde esta pieza pasa a ser un elemento. Por eso yo lo digo, ¿cómo lo llamamos? Y es todo, ¿no? Es respaldo y es asiento. Entonces, por eso yo lo soportado, después ustedes búsquenle el nombre que más quieran, no importa. Pero hay una síntesis otra vez. Hay una búsqueda, una necesidad de una síntesis. Está compuesto de dos partes, cada una de estas partes tiene un propio material que identifica el carácter y que es funcional, o sea, es el más indicado. A lo mejor podría haber tenido patas de madera, sí, podría haber tenido patas de madera, pero probablemente la sección de esas patas de madera no hubiesen dado la elegancia de esta pieza. Miremos ahora esta otra pieza. ¿Quién me puede describir esta pieza? ¿Cuántas partes tiene esta pieza? Abajo están las indicaciones, el que quiera después ir a ver o comprar, pasan por mi tienda. Yo tengo una tienda online con modelos originales, así que sin problemas. Tosolini, ya que no hay otro interlocutor, seguimos con Tosolini.
¿Cuántas partes Eh, hay aquí? y, o sea, por un lado está la estructura, que es, o sea, todo lo que se ve como acero inoxidable, Estructura, acero y inox. después el asiento y el respaldo, que, o sea, las veo como partes distintas, pero están materializadas igual. O sea, son seguramente dos partes, pero con una misma naturaleza, dice usted. ¿Sí? Sí. ¿Está? ¿Y qué podemos hacer como conclusión respecto a lo que veíamos antes? Yo en tanto escribo acá, asiento más, o sea, ¿en qué se parece y en qué se distingue de la silla que veíamos antes? Asiento y respaldo. Se parecen que, o sea, en que por el material podés distinguir las partes, ¿Sí? pero se diferencia entre que el asiento y el respaldo no forman un todo, están separadas. Y respecto a la estructura, ¿qué me dice? También, es, o sea, el respaldo y las patas son continuas. O sea que esto y esto lo permite el material también, ¿no? En la otra silla, o en el ejemplo que veíamos precedentemente, estaba separado, Sí, ¿no? Usted lo describió, ¿quieren que nos acordemos? Las patas puso y la parte de madera, que era respaldo, o sea, la parte soportada era respaldo, no lo escribimos acá, pero respaldo más asiento. ¿Sí? bien. En este caso, el respaldo y el asiento son dos piezas, también, que tienen el mismo material, también, pero uno distingue dónde se sienta y dónde se apoya con la espalda, pero la unidad está dada por la estructura que lo soporta. Entonces, no importa muy bien Sí, si son dos o tres, porque yo lo pondría así como duda, ¿no? Son dos o tres partes. Uno dice, si uno quiere decir didascalio, se dice, o sea, son tres partes. Pero uno la puede describir claramente cuáles son las partes con las cuales se compone. Hagamos otro ejercicio. Nos vamos acercando a la conclusión. Prometo que hay creo que dos sillas más y basta. Pero es de paso conocer un poco estos elementos que son elementos no casuales. Estos arquitectos que estuvimos viendo y repasando hasta ahora, el mismo problema compositivo, el mismo orden de valor, jerarquía, estructura de las partes en su composición, sea una silla, sea un edificio pequeño, sea un edificio muy complejo, está siempre presente. El orden y la jerarquía, el carácter de las partes, la identidad de las partes. Aquí, ¿cuántas partes tenemos? Em, y me pasa más o menos lo mismo que con la anterior. O sea, la estructura es algo ¿Estás continuo segura y que es parecida a la anterior? no, me refiero a que la estructura es, o sea, donde lo que soporta y, o sea, lo que Yo soporta el asiento y el respaldo es algo continuo. Si yo este respaldo, usted dijo el asiento, así que yo lo distingo también. Otra vez, asiento, respaldo. Otra vez son del mismo material, o sea que son dos, Sí. pero es un dos distinto, etc. Y digo también uno, perdón, la estructura, llama usted. ¿Qué tipo de dependencia hay entre este respaldo y la estructura? Si yo saco, entre comillas, este elemento, lo separo, ¿qué le pasa a esta silla? Esto O está sea, no, no fijado. tiene una continuidad total, en el momento se corta. Pero más allá de la continuidad total, desde un punto de vista técnico, esto está fijado acá, ¿no? Estos dibujitos son para decir los puntos de fijación, a lo mejor es más de uno, obviamente, pero está allí. El respaldo no funciona como tal y la estructura no funciona como tal. Se desarma esta silla si uno no tiene, se desarma, modo de decir, ¿no? O sea, Sí. pierde unidad, pierde composición. O sea que en este caso existe una interdependencia muy grande entre una de las piezas y la estructura. ¿Sí? Bien. Porque pierde rigidez, se deformaría inclusive desde un punto de vista técnico. Entonces, si en este caso la interdependencia yo podría no tener
esto y no tener esto y no perder de alguna manera razón de ser la parte de la estructura, tanto es así que esto se ofrece en más de un material en este modelo de silla. En este caso, elemento, respaldo, hace también depender de alguna manera la estabilidad de esta pieza. O sea que la composición de esta pieza crea también muchas veces una interdependencia cuando dice el valor de la parte y el valor del todo al que hacíamos referencia. Y de esta silla, ¿qué decimos? ¿Se acuerdan? Conocen Saarinen, ¿no? Esta anterior era de Marcel Breuer. Marcel Breuer y Mark Stamm. Formaban parte del Bauhaus cuando hicieron estas sillas. La de Le Corbusier antes también, de Mies, perdón, antes también venía del Bauhaus, de ese periodo. Esta es de Saarinen. La de la capilla del MIT, Saarinen, el arco de San Luis, o sea, el aeropuerto el Kennedy de Nueva York y demás. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la búsqueda en esta pieza? Que sea un todo, que haya una continuidad total. Parecería que sí, ¿no? Sí. Que es la búsqueda de la síntesis mayor o absoluta. Y esto lo permite ¿qué material? Más allá que, de todas maneras, uno podría leer dos cosas, ¿no? O sea, el asiento, Sí, sí. por más que la estructura también, si saca el almohadón, uno está más incómodo, pero también podría estar allí encima, ¿no? Pero uno podría decir, está el asiento y después está todo el resto. ¿Este qué material es? Bueno, para hacerlo más rápido, es plástico esto. O sea, la utilización y el plástico, resinas resistentes, etcétera, etcétera. O sea que el material, otra vez, es aquel que permite. ¿Y esto será plástico también? Porque acá no, lo borro acá, no sé si se llega a ver, pero aquí hay una línea muy sutil. Están enroscadas estas dos partes. Bueno, este es metal. Claro. O sea, lo que le da la unión a esto es no solamente la línea, un poco como la silla esa que veíamos al inicio, o sea, las líneas curvas, el color. El color tiene un rol fundamental en esta parte, pero si esto no fuera del material indicado, probablemente no resistiría. Un poco como ¿vieron la silla de jardín? Que uno se sienta 3 o 4 veces, la deja al sol y por lo general cuando uno como yo, con un 100 pesos, siempre terminan rompiéndose o rasgándose, ¿no? Entonces no es un material ideal, funciona por un tiempo y demás. Este estaba hecho para ser pensado. Por eso es que esta pata sea para la mesa, o sea, esto es metálico y es la parte pesada. Y la búsqueda que está detrás de este proyecto era, Saarinen decía, estoy harto de ver una selva de patas entre una mesa y 4 sillas. O sea, esto era para evitar, entre comillas, esta percepción, buscar la síntesis, no solamente del material, sino también, entre comillas, de algo que en el tumulto aparecía algo que no cumplía, entre comillas, con un determinado cometido. Y esta sí, sinceramente, es la última. Es una de las más antiguas. Es una silla hecha por Rietveld en 1932, arquitecto y diseñador holandés. Las partes se distinguen claramente. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, yo puedo distinguir qué es el asiento, qué es el respaldo, pero es toda una cosa continua. ¿Y cómo sabe que es una silla esto? Yo lo escribí acá, porque se llama así, silla zigzag se llama. Claro. Así nace como tal. Pero podría ser como dice, una mesa de noche, una mesa de luz, creo que se llama. Sí. ¿Sí? Tranquilamente, ¿no? Sí. Además, yo creo que hasta estos ejemplos, hasta inclusive la máxima síntesis, la búsqueda
de unidad única, donde inclusive hasta las partes es difícil reconocer, si yo no le mostraba este punto es difícil de ver, donde hay dos materiales en realidad y no están combinados, son las líneas, o sea, aquí está llevado al extremo, ¿no? Pero a un punto donde uno dice, ¿será cómoda esta silla? Sí. ¿Es cómoda? No, ¿Según no, Ah, digo que sí que... puede ser, ¿eh? O sea, hay gente que le gusta sufrir, estar sentado derechito y no correrse del lugar donde está. O sea, uno se imagina que en esta silla no puede estar sentado de cualquier modo, ¿no? O sea, parece que acá hay que estar derechito y no Claro, hacer muchos malabares tampoco, porque te esto obliga. hace, un poco sí, ¿no? Hasta dónde pone los pies uno, ¿no? O sea que esta unidad es el famoso límite, ese que al cual, y con esto creo que termino, el famoso límite al cual hacía referencia Tesenov, ¿no? Es decir, hay que llevar al límite la distinción de las partes, inclusive en esto, es decir, la búsqueda de la unidad la llevas al límite, pero hay un límite donde uno se pregunta cuál es el fin de lo que estamos haciendo. Si esto es realmente una silla, más allá que sea un objeto, es muy elegante, si alguna vez ustedes lo vieron en algún sitio y demás, es muy elegante, mucha gente la compra para tenerla allí, ¿no? Y tenerlo como objeto, más que para ser un, momento, un elemento para ser usado. Inclusive, si ustedes se fijan bien, en estos puntos, son los puntos críticos, aparece un tercer elemento que es un refuerzo, ¿no? Para que esto se tenga en pie, porque si no, no se sostiene, si no estuviera ese triángulo que refuerza esos dos lugares. Pero bueno, es del mismo material, está esta línea elegantísima que da continuidad y demás. Lo único que se presenta, es decir, ¿será una silla? ¿Cumplirá para aquello para lo cual fue hecho? O sea que la búsqueda de unidad, la búsqueda de síntesis, son todas búsquedas lícitas. Hay que ver cuál es el límite que cada uno de nosotros se pone, ¿no? Respecto a un determinado fin, de algún modo. Si esto es una silla, la silla sirve para, o pensamos que sirve para, todos tenemos silla en la cual ponemos la ropa, ¿no? Todos en casa tenemos la famosa silla perchero, ¿no? Donde se apoya lo que uno llega y demás. Uno puede poner tranquilamente también una lámpara aquí elegantísima y tiene, es más, pongo una lámpara de Jacobsen, esas que son a forma de, vamos a hacerla mejor. O sea, esas lámparas que son apenas ¿no? Y le puede llegar a servir, a lo mejor buscamos una un poquito más alta que llegue a esta altura y entonces sí, lo puede usar para un montón de cosas, ¿no? Pero no necesariamente sirve para sentarse, digamos, en este caso, esta pieza. O sea que el fin también es uno de los elementos que no hay que perder de vista. Me había olvidado, esta es la última, porque probablemente es la más clásica. O sea que da un elemento único, de un material único, como era utilizado, y la búsqueda de síntesis de única pieza, podemos tener esto que es un clásico, que son 6 piezas, 6 o 5, no me acuerdo nunca, 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Porque esta pieza es una pieza sola, la famosa tonette, ¿no? Un clásico un éxito, o sea, es una madera única, doblada con vapor, o sea, utilizando el vapor para tornearlo y demás, donde este elemento es el elemento que sirve para que no se deforme, por eso decía que esto puede ser uno o dos, si uno considera que este es otro elemento, pero viene así, como está en esta cosa, ¿no? O sea, como esto es una unidad. Y en esto se parece a esto que decíamos antes, en este punto existe, entre comillas, una pérdida de identidad. Por eso quería terminar con esto. ¿Sí? Pero la finalidad era que esta pieza sea una pieza única. En vez de en la silla que veíamos antes, estaban las dos partes y un respaldo separado. En este caso, el respaldo y la pata es una sola. Después están las dos patas, el asiento y este otro elemento que sirve ¿para qué sirve este elemento? Para rigidizar. Perfecto. Es pura y exclusivamente para la deformación. Parece que tuviera un valor, podría haber estado más abajo, podría haber estado más alto, pero
el valor que tiene fundamentalmente en la colocación que ocupa es funcional. Después, más allá que tenga un valor estético también, ¿no? Repito, podría haber estado más abajo, podría haber estado más arriba, pero el valor estético de esta pieza, o mejor dicho, el valor funcional de esta pieza es propio para que no se desarme. Inclusive en esta silla le dicen hasta la cantidad de tornillos y arandelas que tiene, ¿no? Bueno, no importa la cantidad de partes. Entonces dije, estos son 5 o 6 piezas. Esta última que vimos era una pieza, o lo que intentaba ser una pieza. No es importante la cantidad, lo importante es el carácter de cada una de las partes. Y cómo perseguir ese significado, ese valor del carácter, dándole un valor inclusive funcional, formalmente y técnicamente. Eso es un poco, creo yo, una buena síntesis, entre comillas, de un buen proceder en cualquier tipo de proyecto. Creo que era la última. No, había puesto esta cuestión pero podemos hacer a menos de esto, pero sí me parecía importante nombrar esto, de introducirlo a lo mejor en el trabajo, porque por lo menos en el ciclo básico tratamos de trabajar sobre este argumento y después se repite siempre sobre el valor de la luz o la luz natural, como vimos en muchos de estos ejemplos que veíamos antes, ¿no? El cilindro de piedra blanca que perfora. Bueno, lo que hace la pausa y la distinción entre estos dos elementos es la luz natural, ¿no? El modo en el cual la luz llega, o el espacio central con este lucernario en el caso de la biblioteca. Utilizar o pensar a la luz natural como un material más del proyecto, no solamente desde un punto de vista funcional, sino propio desde un punto de vista compositivo, ¿no? Que contribuye, colabora y puede modificar o transformar, digamos, una determinada experiencia propio de la relación de las partes, de distinguir claramente el rol entre una y otra parte. Era esto que me parecía ponerles interesante como desafío, porque no agrega nada desde un punto de vista de la cantidad de trabajo, y es algo que me parecería importante no perder de vista, ¿no? Poder distinguir o poder contar este elemento como un elemento de control en esta composición, ¿no? O sea que si uno aparece un patio y ese patio tiene una determinada medida, también está ligado a este tema fundamental de la luz, no solamente la luz como un elemento poético, sino también la luz como un elemento funcional, y un elemento funcional que no solamente es funcional, sino que también puede ser utilizado poéticamente. Y lo que sigue, como les prometí antes, pero la próxima ocasión es esto, ¿no? De poder ver esta relación entre arquitectura y construcción, entre el todo y las partes, que es algo de lo que estuvimos de alguna manera anticipando en esta parte final. No tengo otra slide, hasta acá más o menos está. Bueno, que no queda no te queda mucho más tiempo, ¿no? Sí, es verdad que me quedan pocos minutos para sí, quedan unos 7 minutos. No, lo que les iba, bueno, primero decir que muy, muy interesante, Gustavo, lo que presentaste. Creo que queda mucho material para repasar y para estudiar. Yo hice una grabación de esta clase. Espero que todo funcione y lo pueda compartir, no se los aseguro, porque es la primera vez que lo pongo a grabar, aprovechando que hoy tuve buen internet. Así que bueno, seguramente si tenemos ese material lo vamos a poder revisar. Hay un gran número ahí de obras mencionadas, a las cuales, digamos, es valioso volver desde esta concepción de lo que hicimos, como decía al principio yo, ¿no? Un poco una revisión del trabajo que se hizo y poner un pie en lo que sigue. Entonces me parece que en esa transición de revisión, sumar este número de obras con esta calidad, digamos, en la que se puede distinguir las partes, su manera de vincular, nos hace abrir un panorama mucho más amplio respecto de lo que nosotros trabajamos más concentrado a partir de la lectura. Por eso me parece como muy interesante el aporte, muy valioso para esta instancia. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer ahora, las hacemos. Y después lo que les iba a proponer es que nos tomemos unos 15 minutos una vez que finaliza esta reunión
y nos volvemos a reconectar, ya no con Gustavo, que lo queda liberado para sus otras reuniones, y después de esos 15 minutos nos volvemos a conectar para repasar en conjunto algunas cuestiones, pero me parece importante que ahora que está Gustavo acá, en estos 5 minutos, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto de lo presentado, se pueda plantear. No sé si hay alguien que se quiera sumar. O el resto de los docentes con algún pequeño comentario. No, el único comentario que quiero hacer es agradecerle a Gustavo por una charla tan estimulante, una clase tan estimulante y tan clara, que me parece que invita a sacarle provecho a la tarea hecha y a la que y nos pone una perspectiva de trabajo muy, muy interesante y estimulante hacia adelante. Así que, en principio, me gustaría agradecerle a Gustavo. Por nada. Yo pensé que tenía el micrófono. No, al contrario, yo agradezco siempre y me disculpo siempre porque, insisto, cada vez más trato de sintetizar las cosas y al final después se termina alargando por el entusiasmo de querer traer ejemplos o aportes que traten de aclarar. Yo pensé que iba a ser más breve, pero bueno, siempre, como dije al inicio, se hacen más. Obviamente estoy a disposición para cualquier pregunta hoy o los días que siguen, o sea, no hay... No. Bueno. Si hoy, digamos, no hay ninguna interrogativo, o sea, pueden ser los mismos días, respondemos o por mail o en el foro, como decíamos antes, no hay ningún tipo de apuro. Julián, ¿qué dice usted? ¿No está Julián Montserrat? Sí, profe, acá estoy. Ah, sí. ¿Qué dice usted? No, la verdad que es muy buena la clase. Queda muy en Gracias. claro muchas cosas y los ejemplos muy buenos. ¿Le parecieron útiles? Sí, sobre todo el primero. Me hizo también acordar mucho a la biblioteca, a los ejemplos que vimos del Guggenheim el año pasado. Uh-huh. Acá Juliana, hace un aporte en el chat. No sé, Juliana, si lo querés mencionar vos directamente. Sí, a modo de conclusión, entre mis apuntes que estoy haciendo, me quedé con esa idea cuando mencionó las últimas sillas, principalmente la silla zigzag, que él hablaba, Gustavo hablaba de la idea del límite. Entonces mi conclusión es que el peligro de la búsqueda de unidad y síntesis es la pérdida de la funcionalidad. Yo creo que sí, ¿no? O sea, me parece... Me pareció muy interesante. Que desde mi punto de vista es un poco eso, ¿no? Es un límite que te permite... El límite que permite controlar el proyecto. En este texto, en este libro, yo que comenté al inicio de todo, de observaciones elementales sobre el construir, parte de eso, ¿no? O sea, de no dejar, o de poner bien en claro que la finalidad de la arquitectura es la construcción. Y es la construcción de qué cosa, ¿no? De una silla parecería de que el sentido fundamental es eso. Existe la búsqueda estética, por eso me parecían importantes. Detenerse también en estos episodios como puede ser una silla. O sea, para mí la mejor silla de todos lejos es la de Breuer, pero es una cuestión personal, porque es una mezcla de la Tonet y la liviandad y la elegancia de la M10 de Mies van der Rohe, pero aparte es comodísima, eso es lo que quiero decir, porque esta estructura así continua hace que cuando uno se siente esto se acomode y vaya ligeramente hacia atrás. La materia y los materiales puestos en juego son extraordinarios, digamos, para la funcionalidad. Yo creo que es un poco así, por eso digo, ¿cuál es ese límite? Se va a terminar en cualquier momento, pero leo como decía el Tesenom, ¿no? Dice, antes o después nos encontraremos siempre frente a un límite, el cual por una razón u otra estaremos obligados a detenernos. Dice, lo importante es no cambiar cualquier obstáculo, o el primer obstáculo que aparezca, por ese límite. O sea, lo importante es siempre llegar lo más lejos posible, y el más lejos posible es solamente la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, que fundamente las razones y no que las justifique.
O sea, eso me parece que es sustancial. Pero eso es una posición, esa es mi posición respecto al modo de entender. Por eso yo me expongo, entre comillas, entre todo el mundo de sillas que hay, en seleccionar aquellas que me parecen ideales, digamos, para poner en evidencia esto. Lo podría hacer con las lámparas también, porque creo que a nosotros, por lo menos a buena parte de nosotros, es otro de los argumentos de los temas que hay. O sea, ¿qué es la lámpara? La calidad de luz, la elegancia del elemento, si es de mesa, si es de pie, el tipo de luz. Bueno, sería interesante también sobre eso, hacer una reflexión, una conversación, porque otra vez forma parte de un mundo donde todos estos elementos vienen puestos en juego. Este límite al cual justamente Julián hacía referencia. Me parece muy buena la observación y el recoger esta síntesis de cuál es el límite de las cosas, ¿no? De lo que hacemos y de lo que proponemos. Bueno, bárbaro. Te agradecemos, Gustavo, se nos queda sin tiempo. Dale, Así dale. no te hacemos reconectarte. Dale. Ahí Nos puso alguien vemos algo de en la la bibliografía, ahora lo